mentira, lo que he sembrado eso voy a cosechar. Qué alegría será mirar a Juan, pero qué hermoso será ver a mi Cristo, el que se lleva del pecado libertad. Oh, qué alegría será mirar a Pablo, oh, qué alegría será mirar a Juan, pero qué hermoso será ver a mi Cristo, el que se lleva del pecado libertad. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy lunes 21 de agosto del año 2023. El Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el agrado en presentar bellas palabras de vida. Hoy, continuando con el compromiso de la semana pasada, vamos a ir a la segunda parte del sermón que el Señor puso en nuestro corazón. La fe y el arrepentimiento son inseparables. Y para eso tenemos que ir al Evangelio de Marcos, capítulo 1, y tomar como base el versículo 14 y 15. Así que desde ya te doy el tiempo para que tú también abras la Sagrada Escritura y me puedas acompañar en la lectura bíblica de este día. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su eterna, bendita y poderosa palabra que ha puesto en el corazón nuestro. Bendito y poderoso Dios, te damos gracias en este día a través de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, para que tú nos guíes, nos proteja y nos dé la sabiduría para poder recibir tu hermoso sermón de esta hora. Como siempre, desde este lugar donde tú nos has puesto, y queremos hacer siempre tu voluntad. Hoy, como siempre, dejamos todo puesto en tus manos para llevar estas bellas palabras de vida a todo aquel que tenga oído para oír tu santa y verdadera palabra. La fe y el arrepentimiento. En su segunda parte hemos leído el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Si bien el Evangelio es un mandamiento, es un mandato doble que se explica a sí mismo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos de la fe, amigos de esta tarde, yo conozco a algunos hermanos muy excelentes. Quiera Dios que hayan más como ellos en el celo y en el amor, que en su celo por predicar la fe sencilla en Cristo han sentido algunas pequeñas dificultades respecto al asunto del arrepentimiento. Y he conocido a algunos de ellos que han tratado de superar la dificultad, reduciendo la aparente dureza de la palabra arrepentimiento. Siente tú
que es dura esta palabra, arrepentimiento. Aquellos explicándola de acuerdo a su equivalente griego. Equivalente griego, digo, el más usado, una palabra que parece en el original de mi texto y significa cambiar la mente de uno. Aparentemente interpretan que el arrepentimiento es algo más ligero de lo que usualmente los concebimos. De hecho, un mero cambio de mente. Ahora, permítame sugerirles a los amados hermanos que el Espíritu Santo no predica nunca que el arrepentimiento sea una nimiedad y un cambio de mente o de entendimiento del que habla el Evangelio. Es una obra muy profunda y solemne y no debe ser despreciada por ningún motivo. Además, hay otras palabras que se usan también en el original griego para indicar arrepentimiento. No con tanta frecuencia, lo admito, pero aún así se usa y significa un cuidado posterior. Una palabra que contiene algo más que aflicción y ansiedad, que lo que significa cambiar de mente de uno. En el verdadero arrepentimiento tiene que haber acción por el pecado y odio hacia él, o de lo contrario, he leído mi Biblia para muy poco provecho. En verdad, pienso que no hay ninguna necesidad de ninguna otra definición que la del himno de los niños, que dice: el arrepentimiento consiste en dejar los pecados que amamos antes, y es mostrar que nos dolemos sinceramente no haciéndolo más. Quizás cuántas veces se ha arrepentido un padre de familia, un niño, y le insiste en que el niño diga nunca más, nunca más. Como Padre terrenal, queremos que nuestros hijos no caigan en faltas. ¿Qué más quiere Dios? Que nos arrepentamos de verdad. El arrepentirse significa, en efecto, un cambio de mente, pero entonces es un cambio completo del entendimiento y de todo lo que está en la mente, de manera que instruye una iluminación, sí, una iluminación del Espíritu Santo, y pienso que incluye un descubrimiento de la iniquidad y un odio por ella, sin el cual definitivamente puede haber un genuino arrepentimiento. Pienso que no debemos menospreciar el arrepentimiento. Es una gracia bendita de Dios, el Espíritu Santo, y es un absolutamente necesario para la salvación. El mandamiento que explica a sí mismo. Tomaremos primeramente que nada, el arrepentimiento es muy cierto que cualquiera que pudiera ser el arrepentimiento mencionado aquí, es un arrepentimiento perfectamente
consistente con la fe. Por tanto, recibimos la explicación de lo que tiene que ser el arrepentimiento por estar conectado con el siguiente mandamiento: creed en el Evangelio. Entonces, queridos amigos, podemos estar seguros de que esa incredulidad que conduce a un hombre a pensar que su pecado es demasiado grande para que Dios lo perdone, no es el arrepentimiento, teniendo en mente aquí muchos que verdaderamente se arrepienten, son tentados a creer que son demasiado grandes sus pecados para que Cristo los perdone. Eso, sin embargo, no es una parte de su arrepentimiento. Es un pecado muy grave y muy oneroso, pues es menospreciar el mérito de la sangre de Cristo. Es una negación de la verdad de la promesa de Dios. Es una distracción de la gracia y del favor de Dios que envía el Evangelio. Tienes que luchar por deshacerte de esa persecución, pues vino de Satanás y no de nuestro Santo Espíritu. Dios, el Espíritu Santo, no enseñó jamás a un hombre que sus pecados eran demasiado grandes para ser perdonados, pues eso equivaldría a hacer que Dios y el Espíritu Santo enseñara una mentira. Si alguno de ustedes tiene un pensamiento de ese tipo en este día, que se deshaga de él. Viene de los poderes de las tinieblas y no del Espíritu Santo. Si alguno de ustedes está turbado porque nunca fueron perseguidos por ese medio, aléjese en vez de estar turbados. Él puede salvarlo, aunque fuere tan negro como el infierno. Él puede salvarte, y es una perversa falsedad y un grave insecto contra la majestad del amor divino. Cuando eres tentado a creer que estás más allá de la misericordia de Dios, eso no es arrepentimiento, sino un inmundo pecado contra la infinita misericordia de Dios. Luego hay otro arrepentimiento que le llamamos espurio. Eso significa falso, que hace que el pecador reflexione sobre las consecuencias de su pecado, más bien que en el pecado mismo, y eso le impide creer. He conocido a algunos pecadores tan turbados por los temores del infierno y pensamientos de muerte y del juicio eterno, que para usar la palabra de un terrible pecador, ¿sí?, han sido mencionados sobre las fauces del infierno por su collar, y casi han sentido los tormentos del pozo antes de ir allí. Queridos amigos, eso no es arrepentimiento. Que tú tengas miedo a las llamas del infierno, como hemos señalado, eso no es arrepentimiento. Muchos individuos han sentido todo eso y sin embargo se han perdido.
Mire a muchos moribundos y atormentados por el remordimiento que han tenido. Todos sus dolores y convicciones, y sin embargo, han descendido a la tumba sin Cristo y sin esperanza. ¿Cuántas veces has escuchado que algunos en las últimas horas de vida llaman a sus familiares para confesar lo que han tenido? Eso no los salva. Ese arrepentimiento no les sirve delante de la presencia del Señor, porque no se han arrepentido genuinamente y con la fe que Cristo puede lavarlo y salvarlo de toda su inmundicia. Estas cosas pueden venir con el arrepentimiento, pero no son una parte esencial de él. Eso es llamado la obra de la ley, en la cual el pecador está aterrorizado por el horrible pensamiento de que la misericordia de Dios se ha ido para siempre. Dios lo puede permitirlo por algún propósito especial, pero no es arrepentimiento. De hecho, a menudo puede ser diabólico y más bien que celestial, pues como nos dice aquel hermano en Cristo, que lo tengo aquí en mi apunte, que se llama John Burgard. El hermano John Burda nació el 28 de noviembre del 1628 y murió el 31 de agosto del 1688 en Londres. Un teólogo, un escritor y un predicador. ¿Por qué lo menciono? Porque trato de ir más allá de este siglo. Trato de buscar aquellos hermanos que se llamaban puritanos, aquellos que tenían un celo verdadero por la palabra de Dios, aquellos que nos dejaron hermosas enseñanzas, hermosos libros que están a la disposición de todo aquel que busque. Dialogó este hermano con frecuencia hacer sonar el gran tambor del infierno en los oídos de los hombres de alma humana, para impedir que oigan la dulce trompeta del Evangelio que les proclamaba el perdón. Aquellas palabras, aquellas frases que hemos sustraído de aquel hermano John Bunyan son las verdades que hoy sufre este mundo entero. Muchos quieren apagar el Evangelio porque con un sonido de tambor, como lo hace notar el gran tambor del infierno en los oídos de toda la humanidad, para impedir que oigan la dulce trompeta del Evangelio que les proclama perdón. Yo te digo hoy, pecador, que cualquier arrepentimiento que te impida creer en Cristo es un arrepentimiento que te haga pensar que Cristo no te salvará. Va más allá de la verdad y contra la verdad. Y entre más pronto te liberes de eso, mejor. No esperes estar moribundo en tu lecho para un arrepentimiento. Es la hora, es el día donde debes comenzar a meditar en tu alma. No los males que te van a ocurrir en el infierno. Estás a tiempo
para que Cristo pueda salvar tu vida. Que Dios te libre de ello, pues el arrepentimiento que te salvará es sumamente consistente con la fe en Cristo. Además, hay un falso arrepentimiento que conduce a los hombres a la dereza del corazón y a la desesperación. Hemos conocido algunos cautilizados como un hierro candente, como un ardiente remordimiento. Han dicho: he hecho mucho mal. No hay ninguna esperanza para mí. Ya no voy a oír más la palabra. Si la oye, no es nada para ello. Sus corazones son duros como el diamante. Si pudieran captar una vez el pensamiento de que Dios les perdonaría, sus corazones fluirían en ríos de arrepentimiento. Pero no, sienten un tipo de remordimiento de que hicieron mal, pero con todo prosiguen en ello como si nada, sintiendo que no hay ninguna esperanza y que pueden continuar viviendo como solían hacerlo y alcanzar los placeres del pecado, puesto que no pueden, según piensan, tener los placeres de la gracia. Ahora, eso no es ningún arrepentimiento. Es un fuego que endurece y no el fuego del Señor que derrite. Pudiera ser un martillo, pero es un martillo usado para pegar las partículas de su alma y no para quebrantar el corazón. Querido amigo, si nunca has sido un objeto de estos terrores, no lo desees. Den gracias a Dios si han sido llevados a Jesús, los salva. No por lo que sientan, sino por esa obra consumada, esa sangre y justicia que Dios aceptó por cuenta de ustedes. Recuerden que no vale la pena tener ningún arrepentimiento que no sea perfectamente consciente con la fe en Cristo. Un antiguo santo, en su lecho de enfermo, usó una vez esta notable expresión: Señor, húndeme tan bajo como el infierno en el arrepentimiento. Pero, y he aquí la belleza de ello, elévame tan alto como el cielo en la fe. Ahora, el arrepentimiento que sube a un hombre en el infierno no sirve de nada. Ahí ya no hay nada que hacer, excepto que haya fe también que le eleva tan alto como el cielo. Y los dos son perfectamente conscientes en uno con el otro. Un hombre puede despreciarse y detestarse y saber todo el tiempo que Cristo es capaz de salvar y que ha salvado. De hecho, así es como viven los verdaderos cristianos. Se arrepienten tan amargamente por el pecado como si supieran que debe ser condenado por ello. Pero se regocijan tanto en Cristo como si el pecado no fuera nada en absoluto. Oh, cuál bonito es saber dónde se juntan estas dos líneas.
quitarse la ropa en el arrepentimiento y vestirse en la fe. Al llegar a esta conclusión, queridos hermanos, amigos de la fe, en este maravilloso día lunes, el primer día laboral para muchos en este globo terráqueo, para nosotros la responsabilidad de llevarte estas bellas palabras de vida. La conclusión que hemos llegado, el arrepentimiento que excusa el pecado como una iniquidad maligno, y la fe que admite que Cristo es único Señor del corazón, el arrepentimiento que limpia el alma de la obra de la muerte, y la fe que lleva el alma con obras vivas, el arrepentimiento que deriva y la fe que edifica. Vuelvo a repetir, el arrepentimiento que derriba y la fe que te edifica. El arrepentimiento que esparce piedra y la fe que junta las piedras. El arrepentimiento que ordena un tiempo para llorar y la fe que te da tiempo para danzar. Estas dos cosas juntas constituyen la obra de la gracia, en el interior por los cuales las almas de los hombres son salvadas. Entonces téngase y establecido como una gran verdad escrita muy claramente a nuestro texto, que el arrepentimiento que deberíamos predicar es un arrepentimiento conectado con la fe. Y así podemos juntar el arrepentimiento y la fe sin ninguna dificultad de ningún tipo. No hay ninguna provisión. La fe y el arrepentimiento son inseparables. Amados hermanos, amigos de este día, al concluir el sermón de este día, al concluir las bellas palabras de vida, no nos queda más que darle las gracias al infinito poderoso Dios, al Padre de misericordia, aquel Dios que envió a su Hijo para que tú y yo fuéramos salvos, para que cada uno de nuestros pecados fueran lavados con su propia sangre en la cruz del Calvario. Hoy estás a tiempo. Hoy estás en el día oportuno de poder inclinar tu rostro y pedirle al Señor el perdón por toda tu vieja vida. Tú sabrás y tú sabes lo que has cometido, y el Señor te guiará a través de su Santo Espíritu para lavarte, para edificarte a través de su palabra. Sí, a través de su palabra, para encontrar el verdadero arrepentimiento. Es el día y la hora donde Dios tiene puestos los oídos en tu lugar, donde tú estás escuchando. Hoy es el día, hoy es la hora. Amado y eterno Padre Celestial, te doy las gracias por tu precioso, hermoso mensaje de este día. Te pido por cada una de las personas que al escucharlo se van a arrodillar, y se van a arrodillar en un arrepentimiento genuino, no para que
el mundo lo apunte con su dedo índices, sino para que el mundo escuche la gran obra que tú has hecho en cada uno de ellos, porque tú eres el que cambia, tú el que nos da palabras de vida eterna. Así como el apóstol Pedro le dijo a Jesús, ¿a dónde iremos? ¿Cierto? Solamente tú tienes palabra de vida. Esas mismas palabras están en disposición para todo aquel que cree. Arrepentíos, como dice la Sagrada Escritura, y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Gracias, Padre. Gracias por todo aquel que doble su rodilla, que aparte su tiempo para hablar contigo. Nada conozco yo, todo lo sabes tú, Señor. Hoy están en las manos tuyas, Señor. Sigue trabajando a través de tu Santo Espíritu. Sigue tocando aquellos corazones, Señor. Derrite el corazón de hierro, el corazón de diamante. Tú tienes el poder para hacer y deshacer de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, le decimos amén y amén. Amados hermanos, hoy como siempre vamos a darle las gracias al Señor por las peticiones que nos han llegado a nuestras manos y pedirle por ellas, por cada una de aquellas peticiones que han entrado durante estos días, las ponemos dentro de las manos del Señor. Él conoce cada uno de los detalles, Él conoce cada una de sus enfermedades, cada una de sus dolencias, cada uno de sus problemas, dificultades, Señor. Todos están puestos en tus manos, Dios mío. Haz la obra en cada uno de ellos que hoy te necesitan. Te pido por cada niño que hoy comenzó su año, su temporada escolar acá en Suecia. Te pido por el cuidado que tengan, Señor, las escuelas, que hoy pasamos tiempos difíciles, Señor, donde hoy muchos hacen obras malas que no repudiamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un momento más de nuestras vidas, nuestro hermano Marco Marín Parra se despide de ustedes y antes dejándole abierta la invitación para el jueves 24 de agosto a las 20 horas con vuestro programa Orando por el Prójimo. Y el lunes 28 de agosto estaremos nuevamente para llevarte estas bellas palabras de vida si Cristo no viene antes. Desde Lysekil, Suecia, su amado hermano le envía las más ricas bendiciones. Amén y amén. Mentira, porque te he logrado esto y algo que quiera.